¿Qué pasará en el nuevo episodio de Herida del Corazón? ¿Han matará a Aisé? ¿Se volverán a casar Aisé y Ferit? ¿Se divorciarán la señora Azade y el señor Adnan? Todo y más ahora en este vídeo. Si quieres que Azade salve a Aisé antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo. Han continúa cruzando la frontera e intenta eliminar a Aisé nuevamente. Pero, afortunadamente, esta vez no podrá hacerle daño a Aisé. Después de que Han Aisé, que finge estar preocupada por Aisé, sea salvada, se entenderá que todo el incidente está fuera de su mente. Todo el vecindario y la dama de Azade se movilizarán para salvar a Aisé. Como resultado de esta movilización, Aisé se salvará. Ferit eventualmente recuperará a Aisé con su paciencia y amor. Aisé volverá a mirar con cariño este matrimonio, tanto por su amor como porque está embarazada de Ferit. Ferit es más cautelosa esta vez y hará lo que sea necesario para no molestar a Aisé y ser más feliz con ella. La tormenta entre la señora Azade y el señor Adnan no se detiene. Adnan Bey continuará su relación con la enfermera Saadet. Debido a esto, la dama Azade está muy celosa de él. Sus celos harán que el cerebro de Adnan se aleje completamente de él. El interés de Azade se trasladará a Aisé y Ferit después de que se entere de que van a tener un bebé. Adnan, a quien le gusta esta enfermera Saadet, trabajará para él. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió en el último episodio juntos. Han amenaza con recordarlo todo, pero sus padres la perderán si lo revelan. Al darse cuenta de lo mucho que se aman después del accidente, Ferit y Aisé hablan entre ellos. Cuando Ferit le pregunta por qué insiste en divorciarse, Aisé dice que es la decisión correcta. Mientras tanto, Azade se ha apoderado del protocolo de divorcio y está tratando de ponerlo en práctica lo antes posible. Mientras le pide a Aisé que ponga en vigor este protocolo con el abogado, Adnan Bey entra en la habitación. Sin embargo, aunque Azade quiere hablar con él, toma su dinero y se va sin dar ninguna respuesta. Las damas de Zumrud llevan a Han a casa y Han va directamente a su habitación, abraza el cardigan de bebé de Ferit y llora. Una vez más, se enoja con Aisé y le dice que no llorará más y que Aisé llorará. Aisé de alguna manera piensa porque mataron a Baja y que no tiene sentido. Ferit se muestra escéptico sobre si el verdadero asesino es el que se rindió. Pero le dice a Aisé que no te dejaré solo, estés conmigo o no. Mientras tanto, Han llama a Ferit y le dice que quiere tener un bebé tan pronto como se case y que planea hacer realidad sus sueños. Aisé está perturbada por esta conversación y se aleja. Aunque no estaba satisfecho con la conversación que tuvo con Ferit, Han tenía que hacerlo. Se disculpa con Aisé por esta razón, pero Aisé responde que rompimos ahora y nos relajamos. Ferit deja el lado de Aisé después de este acercamiento. Aisé entra a su casa y está muy molesta por haber hablado con Ferit. Cuando no puede encontrar el papel del divorcio al entrar en la casa, piensa que Ferit está demasiado ansioso por irse. Cuando Sinen llega a la dama de Azade, Azade regaña a Ferit por no mantenerlo alejado de Aisé. Sinen, por otro lado, se enoja con la dama Azade y le dice que vaya a decirle a Ferit usted mismo que se casará con Han y sale de su habitación. Ferit llega a la comisaría y habla con el hombre que se rindió porque mató a Baja, y le dice que tú no cometiste el asesinato, no te avergüences. Sin embargo, cuando Hassan, que cuenta el asesinato y la ficción memorizada, cuenta el incidente de apuñalamiento como si hubiera sido un apuñalamiento, Ferit le advierte que no se encontró ningún cuchillo en la escena del crimen, no confiese, no se queme. De camino a su casa, Aisé se acerca a los niños que ve frente a la puerta y les pregunta qué están haciendo. Cuando descubren que tienen hambre, se ofrece a calentarlos y traerles sopa. Mientras tanto, Han está detrás de él y le dice a Aisé cuánto ama a los niños y no piensa en sí mismo de esa manera. Aunque Aisé no puede decir que no quiere tratar con él, actúa con frialdad. Han se resiste obstinadamente a ser amiga de Aisé. Cuando le preguntas qué pasó con tu divorcio, Han muestra que recuerda todo y dice que la puerta de la mansión se está cerrando para ti ahora. Aisé está impactada por lo que oye, cuando Han le dice a Aisé que está tratando de cegar a Ferit a Aisé la echa de su casa. Justo cuando amenazas a Aisé con que se vaya si no quieres morir, la dama de Zumrud viene y regaña a Han. Han está resentida con su madre y se va por una vez para estar conmigo. Zumrutan más tarde se disculpa con Aisé en nombre de Han y explica que la razón por la que Han es tan combativa es que ya no puede ser madre. Cuando la dama de Zumrud deja a Aisé, Han la está esperando en la puerta, la toma del brazo y la saca de allí.
Aisé Ferit sueña con el momento que quiere y llora. Ferit se sienta solo y dice que Aisé regará el clavel y no renunciará a Aisé ni a su clavel. Mientras Zumrutan y Han estaban conversando, Zumrutan dice que Azade y Han son muy similares entre sí. Aunque le dice que no puede tener nada por la fuerza, Han no está convencida y dice que se casarán con Ferit y serán felices. Más tarde, Han dice que incluso cuando recibe la noticia de que no tendrá un hijo, le duele más cuando Aisé y Ferit se besan. Han ejerce presión psicológica sobre su madre y le dice que sea mía por una vez. La enfermera de Saadet, Adnan, trae los medicamentos para el cerebro, mientras que Adnan dice que quiere eliminar la formalidad entre ellos. Cuando la señora Azade llega a la habitación y quiere hablar con el señor Adnan sigue actuando como si la señora Azade no existiera. Adnan Bey no puede soportarlo más y dice que ya no puede encontrar la paz en ningún lado. Mientras Aisé lee un libro, la electricidad se apaga varias veces y suena el timbre. Dice obstinadamente que trajo una orden a la puerta y lo obliga a abrir la puerta. Aisé está muy asustada y justo cuando entra, Ferit, que abre la puerta a la fuerza, es atacada por Aisé. Ferit viene a comprar panecillos y postres y come con Aisé. Sin embargo, Aisé no cumple su palabra cuando dice que están a punto de divorciarse, que Ferit se lo pone difícil e incluso entrega los papeles del divorcio. La enfermera Saadet continúa su trabajo exactamente como Yaman quiere. Saadet le dice a la enfermera Yaman que Azade ha renunciado a sacar el préstamo. Mientras hablaban con él, cuando llegó Betul, Yaman inmediatamente tomó el teléfono. Ferit intenta quedarse con Aisé explotando sus sentimientos porque Aisé se lastima el brazo. Pero cuando Aisé insiste en que se vaya, Ferit va a pesar de que es difícil. Aisé, que se queda atrás, todavía piensa que Ferit le quitó el papel del divorcio para no molestarla. Azade llama a Ferit por la mañana y le informa de la notificación de divorcio. Y llama a casa para celebrarlo durante la cena. Ferit no acepta la comida, pero dice que vendrá a recibir su notificación. Después de colgar el teléfono, piensa que Aisé está obsesionada con el divorcio. Al mismo tiempo, Aisé ha recibido una notificación y está muy triste y llora. Azade me está esperando en la mesa con la notificación del tribunal. Cuando Sinen y Leman se sientan a la mesa, la dama de Azade, Adnan, se entera de que ha salido a caminar con la enfermera Saadet. Mientras tanto, Han llega a la mansión y pide permiso para comprar adornos en nuestra habitación con Ferit. Cuando tienen una conversación con Leman, Sinen se enoja mucho y se va sin desayunar. Esta vez Ferit quiere ir al lugar de trabajo de Aisé y hablar con ella. Le dice al periódico de la corte por la mañana. Le informa a Aisé que sospecha del confesor y seguirá investigando. Aisé no quiere dejar sola a Ferit y la sigue para acompañarla. Zumrutan llamó a Fatih Bey a su casa para que la terapia de Han no fuera interrumpida. Han también interpreta el papel de Fatih Bey, que ha perdido la memoria. Cuando Fatih le pregunta si recuerda a Aisé, hace comentarios negativos sobre ella. Aisé y Ferit van a la casa de Hassan, que es un confesor, y le preguntan a su familia cómo hizo tal cosa. Pero en ese momento, cuando la esposa de Hassan dijo que varios contratistas vinieron y ayudaron, su padre y su hermano se inquietaron y no quisieron dar los nombres de los que ayudaron. Tan pronto como Aisé y Ferit salen de la casa, llaman a su hermano Hüseyin y tratan de averiguar qué pasó. A Hüseyin Bey le molesta el interés de Ferit en este negocio y piensa en hacerle daño. Han ya no podía fingir haber perdido la memoria y Fatih se pregunta por qué hizo esto. Esta vez, niega haberse suicidado y dice que su pie resbaló y cayó. Cuando Ferit se ofrece a llevar a Aisé a casa, Aisé toma una posición, y Ferit se pone tenso y de repente le dice que se detenga y haga lo que quiera. Aisé sale del coche enojada y camina. Mientras tanto, Ferit recibe una llamada y le informa que han alcanzado algunos de los registros en el teléfono de Baja y que pasarán unas semanas intentando recuperar algunos de ellos. Sinen comienza a enfrentarse a Azade. Mi madre, hijo están en desacuerdo. Leman sigue tratando a Bedia como una sirvienta con el gas de Azade. Azade Lady Saadet la molesta la mano de la enfermera sobre la mesa y quiere hablar para advertirle. Sin embargo, cuando dice que lo hará más tarde para no interrumpir la comida, la enfermera de Saadet dice que hablaremos en algún momento cuando esté disponible. Entonces Sinen llega a la mansión y no se sienta a la mesa, diciendo que la señora Azade ha renunciado a sacar el préstamo debido al divorcio de Ferit y toma una posición. Han Azade se enteró del chalet donde se hospedaba Ferit y vino a sorprenderla y le preparó una mesa.
Mientras Han sigue fingiendo, Ferit intenta averiguar si ha aprendido algo de él. Mientras hablan, Sinen llega y se sorprende al ver a Han con la mesa. Bedia sorprendió a Aise y se acercó a ella. Aise comparte con la señora Bedia lo enojada que está con Ferit, pero está muy enojada incluso cuando habla de eso. Ferit, por otro lado, piensa que no puede entender por qué todavía quiere dejar Sinen después de tantas disculpas. Tanto Ferit como Aise comparten su enfado con Bedia y Sinen. Aise no puede soportarlo más y llora diciendo que ama mucho a Ferit. Sinen quiere apoyar a Ferit para que no se rinda tan pronto. Pero Ferit no me quiere mientras yo muero por él, se preocupa por qué hacer. Mientras Azade mira los álbumes antiguos, la enfermera Sadet viene con un plato de postre y quiere hablar sobre las imágenes. La señora de Azade considera innecesario que la enfermera de Sadet se quede y Adnan quiere que se vaya después del chequeo de 3 días. Cuando la enfermera de Sadet se adelanta y dice «¿Por qué estás celosa de mí?», la señora Azade se enoja mucho y le dice a la enfermera de Sadet que la han despedido. Betul se siente mal cuando escucha los planes de Yaman para los Sancaxade hablando por teléfono. Pero no le deja saber a Yaman que los escuchó. Cuando la señora Azade se acerca a Adnan y le dice que tiene razón y que quiere volver a nuestro antiguo yo, Adnan se burla de ella. Sin embargo, la dama Azade está muy triste y su corazón no permite que Azade se enfade. Adnan Bey le promete a Azade que la ama mucho y que cuidará de sus hijos y que volverá a trabajar. Aise y Ferit acudieron al tribunal para pedir el divorcio. Ambos responden a la pregunta del juez de que quieren el divorcio. Cuando el juez dice que si se aman, piénselo de nuevo, ambos dicen que terminemos sin más preámbulos. Cuando Ferit dice que la demanda se ha presentado de todos modos, Aise se da cuenta de que Ferit no es quien presentó la demanda. Firman la decisión judicial que les llega, aunque con dolor. Cuando salen del tribunal, Aise dice que no abrió el tribunal. Entonces Ferit se da cuenta de que su madre abrió el caso. Cuando Aise dice que quien quiera que lo haya abierto, se acabó, Ferit le pregunta si es así de fácil, ¿ya no me amas? Cuando Ferit pregunta cómo vivirá mi corazón con este corazón por ti, Aise dice que no podríamos morir, pero luego no puede controlar las lágrimas que brotan de sus ojos. Mientras Ferit y Aise se despiden, hay alguien que los grabó en vídeo. Yaman está muy perturbado cuando Han llama a Yaman y lo llama constantemente. Han le dice a Yaman que seguirá jugando este juego hasta que consiga a Ferit. Cuando Azade le dice a Zumrud que arreglará todo, Zumrud no puede soportarlo más y le dice a Azade que su hija está jugando. Bedia se pierde esta conversación por casualidad. Más tarde, la señora Bedia llama a Aise y le pregunta si está divorciada, y luego le informa que Han no ha perdido la memoria. Aise luego afirma que la persona que presentó la demanda fue Azadean. Azade está muy feliz cuando la madre de Ferit llama a Azadean y le da la noticia del divorcio. Cuando Sinen llega y le da la noticia del divorcio, Sinen dice que tiene los ojos brillantes y se va sin hablar demasiado. La señora Azade invitó a Hans a pasar la noche y organizó una comida. Se necesita mucho esfuerzo para aplastar a Leman Bedia. Pero Bedia no lo permite. Todos han venido a la cena en la mansión, pero Han no sale durante mucho tiempo con la excusa de dejar algo en la habitación. Todos los que ven a Han, que aparece con un vestido de novia cuando ven venir a Ferit, están muy sorprendidos. Ferit está muy enojado porque Han está usando un vestido de novia y porque la familia de Han está allí. Han todavía quiere hacer que Ferit sienta lástima de sí misma fingiendo. Y no puede soportarlo más, diciendo que él y Han ya han roto y trata de recordárselo a Han, quien supuestamente no tiene memoria. Aise, por otro lado, se desmaya en el camino a casa desde el trabajo. Han, por otro lado, dice que todavía no recuerda nada y se ofrece a abrir una nueva página. Ferit se dice a sí mismo que amo a otra persona y no puedo casarme contigo. Cuando Adnan Bey le dice a Hüseyin Bey que es mejor que te vayas ahora, la dama de Azade no lo permite. Cuando Azadean acusa a Han de ponerla en esta situación, Ferit no lo acepta. Ferit luego dice que se divorciaron debido a la dama Azade y que todavía está enamorado de Aise. Se vuelve hacia Han y le dice que ya no existe tal cosa como nosotros, y Han deja la mansión con su familia. Cuando entra Adnan Bey, Sadet le pregunta por qué fue cuando vio que la enfermera quería prepararse a irse. La enfermera de Sadet le dice a Adnan, llorando que la señora Azade la despidió e hizo este trabajo por desesperación. Mientras Adnan Bey intenta calmar a la enfermera Sadet, que llora y lo abraza, la señora Azade los ve.
Aisé fue llevada al médico por un caballero y quiere saber qué le pasó y quién la trajo aquí. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Eargun. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.